Saludo respetuosamente a los señores presidentes de las comisiones de Educación y de Deporte y a la presidenta de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados. Le doy la más cordial bienvenida al señor secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Ochoa Ifet, y a todos los funcionarios que el día de hoy están aquí acompañándole. Los recursos culturales de nuestro país deben de ser un medio de desarrollo para todos los mexicanos. Así lo ha concebido el presidente Enrique Peña Nieto en el Plan Nacional de Desarrollo y así lo ha planteado también en este primer informe de gobierno. Por eso yo celebro que justamente en este informe se concibe a la cultura como un motor de desarrollo para el país que abarca muchos temas, pero entre todos estos temas yo quisiera resaltar dos de ellos que me parecen fundamentales. El primero es que convierte a la cultura en un eje fundamental en la estrategia de prevención social. Con esto se trata de contrarrestar los múltiples efectos sociales de la marginación, la exclusión, la criminalidad y la violencia que tanto han afectado a nuestro país en los últimos tiempos. Dentro del informe se mencionan diversos programas y acciones para lograr este objetivo, programas que el señor secretario ya nos dio a conocer y que quisiera de cualquier manera recordar. El Programa Nacional de Escuelas de Educación Artística Asociadas, que por cierto durante este informe nos señalan que incrementó casi al doble el número de escuelas artísticas que fueron dictaminadas favorablemente y que seguramente en próximos meses empezarán a operar. El programa de jóvenes creadores, la incorporación de eventos artísticos y culturales en el programa de rescate a espacios públicos y uno que especialmente llama la atención, el programa para la transformación social a través del arte y la cultura, con el que se realizaron diversas acciones culturales en diferentes municipios de la República. Yo quisiera preguntarle, señor secretario, a partir de los resultados de dicho programa, ¿qué estrategias seguirán para alcanzar un programa cultural de impacto social? El segundo tema es fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales, vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. En este sentido, quisiera resaltar la creación del Programa Nacional de Fomento y Estímulo a las Industrias Creativas y Empresas Culturales, siendo un programa crediticio que tiene la finalidad de impulsar el crecimiento y desarrollo de industrias y empresas culturales que se basan en insumos creativos, en su capacidad de innovación y en su historial en el mercado para propiciar propuestas mexicanas para el mercado cultural nacional e internacional. Para este programa se contempló una bolsa inicial de 120 millones de pesos para el año 2013, que serán colocados a través de una banca comercial. Actualmente se encuentran en proceso de desarrollo las bases de participación para la emisión de la convocatoria respectiva. Señor secretario, ¿nos podría ampliar la información sobre cómo va a operar este programa y qué resultados podemos esperar? Por la respuesta que dé a estas preguntas, le agradezco mucho. Muchas gracias, diputada. Señor secretario, tiene el uso de la voz para dar respuesta. Gracias, diputada, por sus comentarios y sus preguntas. El papel de la cultura, como decía quien le antecedió en el uso de la palabra, unifica a la gente más allá de la militancia partidaria. Así ocurrió también con nosotros en la legislatura anterior y en la 59. Todos se unían en favor de la cultura. ¿Por qué? Porque sabemos que es un factor integrador de la sociedad. Porque sin cultura, la aspiración a lograr una sociedad transformadora de la realidad es una aspiración sin respaldo. Recientemente mi subsecretaria de Educación Básica regresó de la ciudad de Medellín, otrora la ciudad más peligrosa de Colombia, y en 8 años la han transformado. Ella me platicó cómo, a través de la cultura, invirtiendo grandes recursos en el tema cultural, haciendo de los jardines y plazas públicas
bibliotecas y áreas musicales, estableciendo contacto con creadores y fomentando su creación para que la comparta la ciudadanía. Y hoy en día el crimen en Medellín ha descendido brutalmente, por fortuna. Hoy en día ha dejado la ciudad de ser la ciudad peligrosa del pasado. Nosotros participamos, se lo quiero decir a la diputada, en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia a través del área cultural. Y lo hacemos a través de varios programas. El programa de transformación de la sociedad a través de la cultura, que es un programa que ha dado resultados en este año y que vamos a mantener los 6 años en las áreas donde haya que estar, precisamente convirtiendo violencia en cultura, violencia en tolerancia, violencia en actitudes de licitud, etcétera. El programa que usted mencionó de desarrollo de industrias creativas y empresas culturales es de los más importantes, creo, este sexenio, y tiene por objeto otorgar a una serie de recursos y estímulos económicos a los emprendedores culturales. Tienen créditos hasta de 4 millones de pesos con un tiempo de 5 años para pagar, con tasas bastante bajas, de suerte que la creatividad cultural se está dando en el país. Y los 10 segundos finales son para decirle con todo respeto a quien le antecedió en el uso de la palabra, que los 16,000 millones corresponden no al presupuesto de Conaculta, sino también a los etiquetados. Y yo solo estaba hablando en los 5,000 millones de los recursos de Conaculta. Quisiera yo empezar, dado que es una glosa del informe sobre educación y cultura, señalando que algún integrante de nuestra legislatura hizo una cita muy valiosa de un pensador francés, pero no era Rousseau, era François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Señor secretario, el interés supremo de una nación trasciende a los particulares, y todo aquel que se preocupe por su país debe pensar y actuar como estadista con plena responsabilidad, sin temores. México merece como valor fundamental el derecho a una educación de calidad, hacer frente a los desafíos y atender con plena responsabilidad ante los mexicanos las reformas legales que corresponden a nuestros tiempos, alentar el buen desempeño de la labor docente, fortalecer los avances de los alumnos para el desarrollo de nuestro país. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, consideró fundamental desarrollar políticas de Estado que garanticen el derecho a una educación de calidad, con el fin de generar el capital humano necesario para detonar la innovación en el país. El futuro de México depende de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros niños y jóvenes. La Secretaría a su cargo así lo ha entendido y tenemos resultados que se habían postergado por décadas. Con la reforma educativa, México gana una educación de calidad. Los niños de México tendrán mejores profesores, dispondrán de computadoras e internet y tendrán acceso a alimentos sanos y nutritivos en el corto, mediano y largo plazo. Ser gobierno requiere de habilidad y compromiso por México. Es necesario reconocer a las fuerzas políticas por su madurez para alcanzar acuerdos en el marco del Pacto por México. Decía Reyes Heroles que la educación no es el remedio para todos los problemas, pero sí puede movilizar conciencias a fin de lograr una sociedad cualitativamente mejor. Coincidimos con usted, señor secretario, en el sentido de que la calidad es un elemento central. La reforma educativa será el inicio de un importante proceso de transformación de la educación. Coincidimos también con usted en la fracción parlamentaria del PRI y también seguramente en el Partido Verde Ecologista de México. Coincidimos con usted que las normas no son negociables. Y aquí hay compañeros que han hablado de dureza hacia algunos integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, de falta de diálogo, de amenazas verdaderas, de derechos humanos de los maestros. Y coincidimos con usted, se tienen que respetar los derechos de todos, pero principalmente de los niños y jóvenes que hace muchos días no tienen clases, y no es solo en esta ocasión. A lo largo de la historia reciente hemos visto en estados del sureste del país que los niños se quedan sin clases durante meses y meses.
A lo largo de varios meses hemos escuchado, y concluyo, señor presidente, voces que han pretendido confundir a la sociedad con una falsa bandera, que buscaban impedir la reforma educativa. Ceder a ellos hubiera sido alimentar la frustración de los jóvenes. El fondo de las inconformidades fue la reacción por haber lastimado intereses particulares que impedían rectificar el camino a la educación de calidad. Como nación, no podíamos ni debíamos esperar más tiempo. Por el contrario, era urgente fomentar esquemas de colaboración académica que incidan en la mejora de la calidad. La educación en México es prometedora si logramos coordinar los esfuerzos, y concluyo, señor presidente, y hacer a un lado los discursos teñidos de medias verdades que rayan en la desinformación y se convierten en trucos publicitarios y en combustible para aquellos movimientos que destruyen mucho y construyen muy poco. Hoy el Estado mexicano ha recobrado la Rectoría de la Educación, se ha modificado el marco constitucional haciéndolo moderno y eficaz. Tenemos que abatir problemas como el analfabetismo, la falta de cobertura educativa y desnutrición. Son muchos los retos por delante, señor secretario. Finalmente, yo le agradecería algunos comentarios sobre la educación superior, que es importante en lo que se refiere a cobertura, en alcance y en la educación tecnológica. Por ello, señor secretario, para la fracción parlamentaria del PRI, en esta glosa del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha cumplido cabalmente con las metas, los alcances y la transformación de la educación en México. Muchos son los retos y requerirán de la participación Señor de diputado, todos. concluya con su intervención. Reconocemos su trabajo y apoyamos la reforma y la política educativa del presidente Peña Nieto, convencidos de que es la mejor forma de mover a México. Por sus comentarios, le agradezco de antemano, señor secretario. Gracias.